Ahora mismo cuando son aquí las 9 de la noche en Bogotá, Colombia, estamos a 5 minutos de llegar a la Plaza Bolívar, donde cerca de 1.500 familias indígenas del Cauca llaman, nos convocan a periodistas, a defensores de derechos humanos, a humanistas, para que atendamos una emergencia, un llamado humanitario, en tanto que se encuentran ellos más de 1.500 aquí alojados en la Plaza Bolívar y están pidiendo con urgencia que se les suministre agua potable, ya que vienen, hay niños menores, personas adultas, mujeres de las comunidades del Cauca. Así que con todos los minutos les estaremos contando sobre esta situación aquí desde Bogotá, Colombia, el centro del mundo, en el marco del gobierno que sin duda ha postulado la tesis del humanismo y de la vida, y pues aquí estamos respondiendo a ese propósito desde una Colombia hermana. A ustedes, Fernando Ballesteros, la plataforma informativa de Cluster Televisión, Centro de Estudios en Comunicación para Iberoamérica, Agenda Pública, corresponsales de paz. Estamos precisamente aquí en el pleno centro de Bogotá, en la carrera octava 1159, junto al Palacio de Justicia, a la Alcaldía Mayor, donde precisamente las comunidades nativas indígenas de Colombia, los pueblos originarios, se han dado cita con el propósito de que en el marco del Estado Social de Derecho se legitime no solamente sus territorios, sino el derecho a la educación, a la salud, a una calidad de vida y sobre todo unos estándares que se correspondan con las realidades sociales de Colombia. Para la plataforma informativa de Cluster Televisión, Fernando Ballesteros, hoy cuando son ya la medianoche, las 12 de la noche aquí en Bogotá, Colombia. Un gusto saludarlos. Por aquí no se pasa. Nada más. Un poquito no llega. Ya cuando estamos llegando cerca de la medianoche aquí en Bogotá, Colombia, en plenos Andes suramericanos, donde la mano se extiende con tres cordilleras, la oriental, la central y la occidental. Estamos en el centro, en Bogotá, la cordillera central, que hace su palma en el nudo de Huaca o los Pastos. Aquí están representados los Pastos con más de 1.500, 1.700 familias de más de 30 pueblos, 1.700 etnias de Colombia. Autoridad, se encuentran hoy aquí en Bogotá. ¿Cuál es la solicitud y cuál es el mensaje que traen para el presidente de Colombia? Muy buenas noches, Yayamaha Napanamá. Mi nombre es Edwin Andrés Chávez Rivera, soy vocero mayor de las comunidades indígenas en el marco de la Minga del 13 de febrero de 2025, donde se encuentran registradas 15 autoridades entre cabildos y resguardos del departamento de Nariño. Hoy estamos haciendo aquí un ejercicio en unificación de pueblos, de los pueblos hermanos del Cauca y de Nariño. Estamos ante la conformación de una confederación de territorios y naciones originarias de Colombia. Nunca se había hecho este avance tan importante como es unificarnos 7 pueblos indígenas. Nos encontramos los Comán, los Nasa, los Aguá, los Pastos, los Quillacingas, los Ingas y los Bisaca. Estamos hoy aquí con la finalidad de crear una política pública mediante un decreto de fuerza de ley presidencial. Es por ello que estamos solicitando la estancia del presidente Petro, con la finalidad de que empecemos a darle trazabilidad a este decreto de orden nacional para que beneficie a todos nuestros territorios, porque como usted lo sabrá, hoy en día lastimosamente las diferentes organizaciones indígenas
tienen que estar presentes en mesas de concertación o de lo contrario no tienen vinculación a nivel de los territorios. Entonces hoy estamos aquí los que no hacemos parte de ninguna mesa de concertación, ni pastos de Quillacín, ni mesas de concertación de otras organizaciones indígenas, y estamos en la creación de esa mesa, porque nos hemos dado cuenta de que en nuestros territorios hace mucha falta la inversión estatal. Hoy estamos aquí en nuestros territorios, tenemos problemas de conflicto armado, tenemos problemas de calamidad pública, de desastres naturales, y todas estas situaciones lo que han llevado es a represarse para que terminemos consolidándolo en un solo decreto de orden nacional. En ese sentido, ¿cuál es la solicitud central, principal para el presidente de la República? ¿Cuál es el mensaje que debe quedar esta noche, el que se encuentra en este momento aquí en el Congreso de la República, en Casa Presidencial, en un Consejo de Ministros a estas horas? El mensaje que le damos es que primero que todo atendimos al llamado que el señor presidente ha venido haciendo en las repetitivas concertaciones, donde insta a la comunidad a que acompañe los procesos que se están adelantando desde la Presidencia de la República. Hemos atendido al llamado, estamos aquí porque el país lo construimos todos. Tenemos un presidente que está de la mano de los pueblos originarios y por lo tanto necesitamos terminar de consolidar esas políticas públicas que nos beneficien nuestros territorios. Perfecto. ¿A cuántas familias, a cuánta comunidad en total están ustedes representando aquí en Colombia? A nivel de ambos departamentos yo creo que estamos representando a más de 70.000 comuneros y comuneras. 70.000. Sí. ¿Cuántos pueblos originarios? Pueblos originarios, 7 pueblos originarios. ¿Y etnias? Son las 7 etnias. Es que antiguamente nosotros no nos llamábamos pueblos ni comunidades, llamamos naciones. Por eso es la Confederación de Territorios y Naciones Originarias de Colombia, que es el marco del decreto presidencial que queremos que se nos implemente, para así mismo generar esta integración con la finalidad de que se nos preserven nuestros usos y costumbres, la protección de la identidad cultural, es lo que necesitamos, porque estamos ya en épocas donde no buscamos el buen vivir, sino sobrevivir en los territorios. Mi nombre es Edwin Andrés Chávez Rivera, soy el consejero mayor de las comunidades indígenas en el marco de la Minga del 13 de febrero de 2025 en el departamento de Nariño. Para la plataforma informativa del Clúster Media Comunicaciones, el Centro de Estudio en Comunicaciones para Iberoamérica y Agenda Pública, AP. Me gusta saludarlos desde aquí, desde el centro de Bogotá, en Colombia, Fernando Ballesteros. Y esta es la vista aquí a las 9 de la noche, en la Plaza Bolívar, donde cientos, miles de comunidades nativas de Colombia, indígenas, están apostados frente a la Alcaldía Mayor en la entrada principal del Palacio Presidencial. Para la plataforma informativa de Clúster Televisión, Fernando Ballesteros. Bajarlo a algunos ministerios, Doctora, ahí hablaron ustedes. Ustedes hicieron un en este momento, como acordamos una mañana, fuimos a buscar garantías para que ustedes, los niños, los vayan nosotros, y luego usted nos dijo, usted y los demás nos hablaron todo, pero vamos a estar en la mesa local. Está la defensa de la protección, y eso es lo que estamos. Como podemos ver, ya se está dando una primera conversación con representantes aquí en la Alcaldía Mayor, posiblemente con derechos humanos de la Defensoría del Pueblo, en la Plaza Bolívar, y más o menos más de 50 carros de tipo Chiva se encuentran aquí precisamente parqueados con cientos, miles de personas de las comunidades del Cauca, niños, mujeres, personas mayores. En este momento lo que más solicitan urgentemente es un carro tanque con agua, como una acción humanitaria. Está haciendo ustedes
Exactamente. Es un diálogo. No nos gusta un diálogo. Entonces, queremos dejar esto. Estar a la nación, llegar a unos mínimos y lo más importante, ustedes vienen a dialogar unos puntos centrales. Ustedes ya los tienen claros, usted lo mencionaba ahorita. Que no se pierda. Díganme cuándo nos reunimos con el presidente y nos vamos. No, claro, pero mire que mi función sí es propiciar los escenarios de diálogo. Ya los estamos abriendo el espacio de diálogo desde la mañana. Sí, estamos en un diálogo. Posibilidades que ustedes vayan con los otros comunidades. Hemos cumplido para cumplir ese sentido del Ahorita están descansando, señor. una colchoneta y que le saquen una cobija nomás ya ahí, de la tira. Tiene una naranja, una estofa amarilla, que tiene una naranja, tiene un campo, una colchoneta y una cobija. Vea, yo la mandé para allá, escuchar para allá, la mitad de esta acá. Y así más de 1500 familias de las comunidades del Cauca se hacen presentes aquí en la Plaza Bolívar cuando ya son las 9 de la noche, con presencia de autoridades representativas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, asimismo la Policía, Defensoría del Pueblo, atendiendo esta demanda ciudadana, esta demanda de las comunidades nativas del Cauca, donde están solicitando lo más urgente, una acción humanitaria en términos de agua, un carro tanque con agua potable. Y en este momento se da esa discusión, una intermediación de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Presidencia de la República. Como ustedes pueden ver, aquí hay niños, jóvenes, personas mayores, mujeres, adultas y que están precisamente marcando aquí en la Plaza Bolívar. Fernando Ballesteros, atendiendo esta solicitud humanitaria de Prensa Internacional en este espacio. Bueno, cuando son las 10 de la noche aquí en Bogotá, Colombia, en plenos Andes suramericanos, las cordilleras central, oriental y occidental en Colombia, y esta es la cordillera central. Y es central, ¿por qué? Porque desde el nudo de Huaca, los Pastos, que es donde se une esa mano extendida que son las cordilleras de Colombia, está Pastos, Nariño, y tenemos a más de 1500 comunidades representadas aquí en esta Plaza Bolívar a esta hora, donde tienen una serie de solicitudes. Aquí para la Casa de Nariño, que está en la parte anterior, y donde en este momento el presidente de Colombia se encuentra reunido en un consejo de ministros. Nos encontramos con la autoridad, uno de los taitas, que son los voceros representativos de estas comunidades. Taita, cuéntenos de qué se trata esta visita a los hermanos menores aquí en el centro de Bogotá, Colombia, y ustedes como autoridades, ¿qué es lo que están pidiendo en representación de sus comunidades? Muy buenas noches, mi nombre es Luis Enrique Lleras Hurtado, gobernador del resguardo indígena Guambiano de la María, municipio de Piendamó, del departamento del Cauca. La razón de la visita es sencilla, queremos conversar con el señor presidente Gustavo Petro. ¿Por qué? Porque encontramos que a lo largo de su gobierno pues se mencionó que es de puertas abiertas, pero en el caminar hemos sufrido discriminación por cuanto no tenemos las organizaciones indígenas como las tienen otros pueblos, o no contamos también con partidos políticos y senadores como lo cuentan otros pueblos, que le permitan pues vocería directa con el señor presidente para sus diferentes agendas. La de nosotros solamente fue la apuesta al cambio y pues dimos el voto de confianza al señor presidente, pero hemos sido aislados y discriminados en trato por parte de carteras con el Ministerio del Interior. Entonces por eso vinimos a preguntarle quién está dando la directriz de exclusión, de segregación,
la cual pues no era una bandera del gobierno. Entonces queremos escuchar y hablar con él, y no venimos a pedir plata, no venimos a pedir más convenios ni a pedir más cosas materiales, simplemente queremos conversar con él para que ajuste en su gobierno, en sus ministerios, el trato hacia los pueblos indígenas, porque la protección debe ser a los pueblos indígenas que tienen identidad y cultura aquí en Colombia, no es a organizaciones indígenas, no es a personas jurídicas, sino es a personas como políticas. Autoridades, ustedes ya llenaron unas reuniones, unas conversaciones con el Ministerio del Interior, ya no solamente recientes, sino de días, meses, años anteriores, y no se pudo llegar a ninguna respuesta concreta. Por eso la presencia de ustedes. ¿Cuántas familias y qué comunidades están representadas en este momento aquí en la Plaza de Bolívar? Sí, compromisos varios, muy bonitos, firmados por el mismo ministro de Interior de cada momento, o sea, personas que representan al Estado, pero que son incumplidos totalmente, o sea, del 100%, 0% de cumplimiento y burla además. Por eso nos levantamos, hoy aquí estamos cerca de 1.800 personas que están constituidas en 21 cabildos, o integradas en 21 cabildos de 7 pueblos indígenas, los cobanes, los aguas, los ingas, los pasos, nosotros los Misak, los Nazas y los aguá. Entonces esos pueblos de Nariño y Cauca nos unificamos en un nuevo movimiento, porque entendimos eso, que las necesidades son las mismas y la exclusión también, la que padecemos es la misma, y conformamos una confederación de territorios y nacionalidades originarias de Colombia. Perfecto, entonces el mensaje concreto para el presidente para que los atienda ahorita o mañana a primera hora, como les acaban de orientar las autoridades, que a través del DAPRE y con un documento los van a atender inmediatamente. ¿Cuál es el mensaje para el presidente de Colombia? Pues nosotros los indígenas a veces no estamos tan dados a esas formalidades. Entiendo que esto ya es diferente acá, habrá que hacer esos trámites, pero lo que esperamos es que con mayor rigor nos atienda y no nos vaya a dejar esperando, porque a él lo hemos visto muchas veces en Cauca y Nariño, hasta bailando con ciertos grupos y sectores indígenas, pero a nosotros nos toca viajar acá. Entonces la idea es que nos sentemos, hagamos las formalidades que haya que hacer y hagamos claridades y que nos dé las claridades que necesitamos. Para la plataforma informativa de Clúster Televisión, Fernando Ballesteros desde Bogotá, Colombia, aquí en el Cono Sur, en plena cordillera de los Andes, la cordillera central, oriental y occidental, que es la mano que se extiende desde Colombia para toda la América. Un gusto saludarlos.